Listo, compañeros. Buenos días, décimo. Estas son las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Listo. Triángulo rectángulo, obviamente ya lo comprende. Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y por ser un triángulo rectángulo, los lados tienen nombres particulares. O sea, los dos que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el que está al frente del ángulo de 90 se llama siempre hipotenusa. Aquí vamos a diferenciar unas ubicaciones, que eso depende desde el punto que nos ubiquemos. Y cuando digo lo que nos ubiquemos son respecto a este ángulo y a este ángulo, lo señalé de naranjadito. ¿Listo? Estos dos ángulos son agudos, tienen que ser agudos, porque si este ya mide 90 grados y los tres ángulos internos suman 180, estos tienen que ser menores de 90. Esos se llaman ángulos agudos, cuando mide menos de 90. ¿De acuerdo? Entonces hay unas posiciones que vamos a tener claro. Vamos a hacerlo con respecto a este que la vamos a llamar beta. Recuerden que les dije que por respeto a los griegos vamos a utilizar también convenciones para llamar ángulos con letras griegas, aunque también lo podemos llamar como ángulo en C o ángulo en A, que son los vértices. ¿Listo? Esos punticos son vértices. Entonces vamos a llamarlo con respecto a este, o con este. Con este no aplica, sino con los ángulos agudos. O sea, que el que está en A o en el vértice C. En este caso, más guiarnos del que está en beta. Con respecto a beta, ese sería el opuesto. Mire que opuesto es que está al contrario, al otro lado. ¿Listo? Y este de aquí sería el adyacente. ¿Listo? Adyacente es que está pegado, o sea, el más próximo al ángulo adyacente, el que está al otro lado, opuesto. Y este no cambia. Obviamente se hará que la hipotenusa. La hipotenusa sí no va a cambiar. Así lo miramos desde aquí. Ese seguirá siendo hipotenusa y ese será ya cambiará los órdenes de todo. ¿Listo? Entonces continuemos. Vamos a establecer una relación. Vamos a establecer una relación entre cada una de las medidas de los lados. Esa relación en matemáticas se llama una razón. Siempre que comparamos un número con otro número antecedente y consecuente, eso nos da un resultado, que eso se puede llamar, o simplificarlo como una división, la división entre el numerador y el denominador, me da un resultado, eso es lo que llamamos una razón. ¿Listo? Aquí lo vamos a hacer, en trigonometría lo vamos a hacer, pero con la medida de ¿qué? De los lados. La medida de este cateto opuesto, la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. Y cada una de esas razones tienen un nombre en particular. ¿Listo? Entonces, ese nombre en particular se llaman razones trigonométricas, que se llaman como seno, que se puede simplificar como sen o sin. O sea, simplificar es que así va a aparecer. Inclusive en la calculadora científica, ahorita lo vamos a recordar, va a aparecer es como sin. Otra razón trigonométrica se llama coseno, otra se llama tangente, otra cosecante, otra secante y otra cotangente. Esto que está aquí es como las iniciales, como la vamos a simplificar para no escribir muchas veces todo el nombre completo, sino tan, para cosecante, sec, para secante, así sucesivamente. Pero ¿por qué carajos ese nombre tan raro? No vamos a echarle mente, ni vamos a pensar mucho de por qué son nombres tan raros. Pensemos en lo mismo que les dije por las letras griegas. Estos son teorías o desarrollo teórico que tienen mucho tiempo y que por respecto a las culturas antiguas y que están vigentes, porque esto es vigente, esto se utiliza en la ingeniería y en mucha parte de las ciencias, estas razones trigonométricas. Entonces no vamos a pensar, eso tiene una explicación de la circunferencia, del círculo, y de ahí salen los nombres. ¿Y por qué tan raros? Porque son todavía culturales y da bastante data antigua. ¿Listo? Entonces no vamos a pensar mucho, simplemente vamos a aprender esos nombres y qué relación tienen en el triángulo rectángulo o qué lados se están comparando. Entonces, comencemos con las razones trigonométricas. Ya sabemos, pues, las razones trigonométricas lo que van a hacer es comparar la medida de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, en el seno, la razón seno compara lo que mide el cateto opuesto sobre lo que mide la hipotenusa. En este caso, lo que mide a este lado, o sea, BA, sobre lo que mide la hipotenusa, o sea, AC. ¿Listo? ¿Qué será el coseno? El coseno es lo que mide, la longitud que mide, y viene que coloque aquí, esto hay que colocarlo, repito, tiene que colocar con respecto a qué, porque si lo hacemos con respecto a cambió esto, ya se invirtió. Porque entonces, con respecto a este, ya no será el adyacente, sino el opuesto, y este no será el opuesto, sino el adyacente. Pero como estamos mencionando el B, esto hay que copiarlo con respecto a qué. Si me copian algún ejercicio simplemente sen, no sé qué están hablando, pero no es de razones trigonométricas. O sea que hay que copiar con el ángulo. El ángulo es como el argumento. Entonces el argumento aquí de coseno me dice que lo va a mirar con respecto a B, y es el cateto adyacente, se define como el cateto adyacente sobre la longitud que tenga la hipotenusa. Vamos con la tangente. La tangente del ángulo beta es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. Y ya las que siguen, compañeros,
son la inversa multiplicativa de cada una de ellas. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, las que vamos a mencionar son el contrario de esta, el contrario de esta y las contrario de esta. Voy a utilizar los mismos colores. Entonces, el contrario multiplicativo del seno se llama cosecante de beta. El argumento, vuelvo y repito, hay que colocarlo. Entonces, el argumento en este caso sería el ángulo de cosecante, sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto. Ahora vamos para el otro. El opuesto del coseno sería en este caso secante, sec, de beta. Sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente. Y por último, cotangente, que sería la inversa de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listo? Son longitudes. Hay muy poquitas cosas que yo les pido que se aprendan de memoria matemáticas. Estas es una de las pocas cosas que yo les pido que se aprendan de memoria porque nos ahorra mucho trabajo. Las tablas de multiplicar es algo bueno que por lo menos hasta las básicas, hasta los primeros números, nos la aprendamos de memoria. Y las razones trigonométricas, su definición, nos ahorraría mucho tiempo. Vamos a utilizar un ejemplo que vimos en el salón cuando empezamos la actividad anterior, que los puse a dibujar en un saber previo un triángulo que tuviera las medidas de 6, 8 y 10. Esto, muchachos, van a, como una información extra, se llama terna pitagórica. Vamos a ver mucho esto, pero más adelante. Terna pitagórica es que se cumple la Pitágoras. Con estos tres números se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, siempre que se cumpla una terna pitagórica es porque es un triángulo, son medidas perfectas para un triángulo rectángulo y cumple esta relación. Mire que es el teorema de Pitágoras: 10 al cuadrado, 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. ¿Me da cuánto? 10 al cuadrado, 100. Pero ¿cuánto me da 6 al cuadrado? 36. ¿Cuánto me da 8 al cuadrado? 64. ¿Y cuánto me da 36 más 64? Pues 100. Me da una igualdad. ¿Listo? Esa es una terna pitagórica. Y una terna pitagórica me define los lados, la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Eso es algo para que tengan presente siempre que mencionen por ahí terna pitagórica. Vamos a aplicar las razones trigonométricas en ese triángulo que hicimos en el saber previo anterior. Entonces, por ejemplo, les digo, con respecto a beta, pilas pues que aquí están los dos ángulos, alfa y beta, pero voy a mencionarlo con beta. Recalco, si lo digo con alfa, cambió las cosas. Se invierte quién es el opuesto y quién es el adyacente. La hipotenusa no cambia, pero estamos hablando con beta. Entonces, con beta, ya les dije, es el seno sería el cateto opuesto, que es 6, sobre la hipotenusa, 6 décimos. Como ya les dije, y ustedes ya lo saben, si en una fracción se puede simplificar, lo simplificamos. Eso es parte de nuestro saber. Mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. O sea que el seno de beta de este triángulo sería 3/5. Lo mismo hacemos con coseno. Coseno se define como ¿qué? Como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, ¿cuánto mide el cateto adyacente de este triángulo que hicimos esa vez? 8. Sobre la hipotenusa que mide 10. Recuerden, la hipotenusa siempre mide más que los catetos. Y siempre la hipotenusa está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, 8 sobre 10, simplifiquemos, mitad 8 es 4, mitad de 10 es 5. O sea que el coseno de beta de este triángulo que hicimos en ejemplo serían 4/5. Vamos para tangente. Tangente de beta sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 6/8. Simplificados, mitad y mitad, 3/4. Ahora vamos para las contrarias, a ver si aplicaron o si les hago comprender lo que les dije. Las que siguen son las contrarias, o sea, la contraria de esta sería en este caso cosecante, o sea, invertir estos valores. El que está arriba para abajo y el que está abajo para arriba. Quedaría así. Si ve que se invirtieron los valores, que sería cosecante. El contrario de coseno, secante, de beta, se invirtieron estos, o sea, en este caso sería hipotenusa sobre el cateto adyacente. Estos mismos, pero invertidos. Y el contrario de tangente, cotangente, de beta. En este caso, 8 sobre 6 o, en simplificado, 4/3. Quiero mostrarles algo para ya ir finalizando. Vamos a mirar un ejemplo de cómo utilizar en esta misma parte que acabamos de hacer en un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos ese saber previo nos dimos cuenta que este ángulo beta venía aproximadamente a 37 grados? Luego, por consecuencia de que la suma de los tres ángulos internos suman 180 grados, el otro tiene que medir 53. ¿Por qué? Porque este ángulo es un ángulo de ¿cuánto? De 90, porque estamos hablando de ¿qué? De triángulos rectángulos. Entonces este ángulo más este ángulo tiene que sumar 180, o sea que 37 más 53 me da 90, más 90, 180, ahí se cumplió, listo. Ahora les quiero presentar algo, la calculadora científica. Se dan cuenta que en la calculadora científica están las razones trigonométricas, tangente, coseno, y como les dije anterior en la presentación anterior, puede aparecer sen o sin, eso es seno. Quiero mostrarles rápidamente cómo es que se aplica esa partecita de la calculadora científica.
Entonces, por ejemplo, acabamos de copiar que seno de beta es igual a 3/5. Si yo divido 3 sobre 5, me da que aproximadamente no, 3 sobre 5 es exactamente porque es un decimal exacto, es 0,6. Quiero saber eso que tiene que ver aquí en la calculadora. Entonces, el ángulo en este momento beta es 37. Entonces, seno de 37, y esto lo hacemos así en calculadora. Escriben sin 37 igual, y les da algo aproximadamente a 0,6, que es este mismo valor. Clarifico en algo. Cuando vimos ángulos, les dije que los ángulos se tienen que medir en sistema sesagesimal y cíclico, o medida en radian. Ahí había otro sistema más, pero que les dije que me voy a concentrar en dos. Para poder hacer esta operación, el sistema, la calculadora aquí tiene que aparecer una D, para que lo mida en sesagesimal. Si no lo mide, si no está así, con una D aquí arribita, le va a aparecer otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque pronto lo va a medir en otro sistema, en otro modo, en otra alternativa. ¿Listo? Recuerde que yo le mostré que así sale aquí mode, y aquí en la segunda opción que le salga, escoge DEC, DEG, para que salga la de aquí. Y eso quiere decir sesagesimal. ¿Listo, muchachos? O sea que hasta ahí les quiero presentar rápidamente qué son las razones trigonométricas, que básicamente es comparar las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, y que eso ya estableció que eso siempre es lo mismo. O sea que indiferente del triángulo como sea, si desea con las medidas que tengo ahí, o más pequeños, o inmensamente grandes, siempre se va a cumplir estas razones trigonométricas. Por algo, es que ya está establecido en la calculadora. Aspiro que les haya servido. Si no, tienen muchos más videos en YouTube que les ayude a reforzar este tema. Muchas gracias.